Chicos, buenos días. Según el horario del día de hoy nos toca geometría. El tema que vamos a desarrollar es triángulos. Esto corresponde a la clase número 3. Bien, en cuanto a nuestra clase, ¿no? El día de hoy va a ser bastante teórica, o sea, prácticamente teórica. Vamos a recordar, ¿no? Vamos a retomar algunos conceptos que ustedes han estado desarrollando, han estado viendo en clases o años anteriores. A ver, vamos a empezar con un triángulo ABC. En este triángulo se consignan los ángulos internos alfa, beta, gamma y los ángulos externos teta, phi y omega. Propiedades. Primer grupo de propiedades. Suma de ángulos internos. Sabemos nosotros que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores o internos, alfa más beta más gamma, es igual a 180 grados. Eso es para un triángulo cualquiera, ABC. Segunda propiedad, suma de ángulos externos. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo, en este caso teta más phi más omega, es igual a 360 grados. La tercera propiedad dice, o tiene que ver con el ángulo exterior o externo. Cada ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos que no le siguen. O sea, la suma de los ángulos no consecutivos a él. El caso del ángulo teta. Teta es el que le sigue es alfa, no lo cuento. Entonces tengo beta más gamma. Repito, teta va a ser igual a beta más gamma. Si yo considero el ángulo phi, phi va a ser igual a alfa más gamma. Beta no interviene porque beta es el ángulo que le sigue, ¿no? Y en el caso de omega va a ser alfa más beta. Acá les presento, ¿no?, los tres ángulos externos. Bien, este es el primer grupo de propiedades. No se olviden que tiene que ver con la suma de ángulos internos, la suma de ángulos externos y el ángulo exterior. Número 2. Clases de triángulos, ¿no? De acuerdo a sus lados, existen tres clases de triángulos. Los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros se le dice equilátero porque tiene sus tres lados iguales, ¿no? L, L y L. Y además, sus ángulos interiores también son iguales y cada uno de ellos vale 60 grados. Entonces, triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, ¿no? Y sus tres ángulos internos también son iguales, valiendo cada uno 60 grados. Triángulo isósceles. Se dice que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Acá con unos puntos se han marcado, ¿no? Este lado es igual a este lado. Y además, dos ángulos iguales. Entonces, los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Escaleno. Escaleno es aquel triángulo, ¿no?, en donde sus tres lados son diferentes. Sus tres lados son diferentes, ¿ya? Escaleno, sus lados son diferentes. Y como tercer grupo de propiedades vienen las líneas notables, las líneas que se trazan en un triángulo. Estas líneas notables son cuatro, ¿no? La altura, la bisectriz, la mediana y la mediatriz. El orden no importa. Yo he empezado por altura, la primera línea notable. ¿Qué es la altura? La altura es la perpendicular, ¿no?, trazada desde un vértice al lado opuesto. Voy a tomar el vértice B, y desde este vértice trazo una perpendicular al lado AC. A esta recta se le llama altura. Entonces, ¿qué es la altura? Es la perpendicular bajada desde un vértice al lado opuesto. Esa es la altura. Número 2, bisectriz. Bisectriz
es la recta que divide, al ángulo en dos partes iguales. Divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, yo tengo un triángulo ABC y trazo esta línea BD. Para que sea bisectriz, el ángulo tiene que haber sido dividido en dos partes iguales. Si eso sucede, a la recta BD yo le llamo bisectriz. ¿Ya? Entonces no se olviden, la bisectriz es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Mediana. Igualito, ¿no? Tengo un triángulo, siempre dibujando mi triángulo. A, B, C, no se olviden, geometría es puro trazo, puro dibujo, puro gráfico. ¿Qué es la mediana? Es la recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿No? La recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, yo he dibujado primero mi triángulo ABC, he tomado como punto de partida el vértice B. Si yo uno este vértice B con el punto medio del lado AC, ¿no? Con el punto medio de AC, esa recta que se consigue o que se origina se le llama mediana. ¿Ya? No se olviden, mediana es la recta que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es la perpendicular levantada por el punto medio, ¿no? De un lado del triángulo. De cualquiera de los tres lados yo elijo, yo he elegido el lado AC y por ahí he levantado una perpendicular que está aquí con rojo. A esa recta se le llama mediatriz. Entonces no se olviden, mediatriz perpendicular levantada por el punto medio de un lado. Bien, jovencitos. Con este video, que es la teoría de triángulos, les estoy enviando una hojita, una foto con 4 ejercicios. Los ejercicios tienen que ver con esta teoría. Entonces, primero, ¿qué van a hacer ustedes? La estudian, la recuerdan, la memorizan y luego se ponen a resolver sus ejercicios. En cada uno de los ejercicios yo les estoy poniendo una pequeña sugerencia para que ustedes con ese punto de partida puedan resolver en forma correcta. Pero no se olviden, primero estudian su teoría. Miren que es poca, más que todo tienen que recordar, ¿ya? Estudian su teoría y luego se ponen a hacer su tareita. Consta de 4 ejercicios y yo les estoy poniendo una pequeña sugerencia, una ayuda, se le llama eso, para que ustedes lo puedan resolver. Tienen tiempo para que me lo entreguen hasta el día sábado. Muchas gracias, chicos, suerte.